Mi yerno acaba de llamarme viejo miserable en alemán, delante de mí, delante de mi hijo, delante de su familia. Piensa que no entiendo, me sonríe mientras lo dice, pero lo que ignora es que viví 8 años en Berlín y esta noche le voy a dar una lección que nunca olvidará. Antes de continuar, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Déjame contarte desde el principio. Me llamo Roberto. Tengo 68 años, cabello gris que amarro en una coleta simple y manos llenas de callos después de décadas lavando ropa, cocinando y limpiando. Crié a mis 3 hijos solo, después de que mi esposa Guadalupe muriera de cáncer cuando el menor tenía 6 años. Vendí comida preparada a domicilio, planché ropa para los vecinos, hice limpieza en las casas de Las Lomas y Polanco. Me levantaba a las 5 de la mañana, regresaba a las 10 de la noche. A mis hijos los veía crecer entre turnos de trabajo. Mi hijo mayor, Miguel, fue el único que logró terminar sus estudios con éxito. Ingeniero graduado del TEC de Monterrey, maestría en Alemania, puesto en una empresa multinacional. Conoció a Wilhelm durante un seminario en Berlín. Wilhelm, hijo único de empresarios alemanes muy acaudalados, apartamento en Berlín Mitte, escuela internacional en Suiza, vacaciones en las Maldivas, todo lo que nunca pude ofrecerles a mis hijos. Cuando Miguel me lo presentó por videollamada, sentí de inmediato el abismo que nos separaba. Wilhelm fue cortés, frío pero cortés. Me preguntó cómo estaba con el mismo tono que se usa para hablar del clima. Sus ojos no sonreían, no había calor en ellos. Se casaron en la Ciudad de México, en una hacienda hermosa en Cuernavaca. Fui con un traje prestado por mi vecino don Pancho. Wilhelm llevaba un traje de 3 piezas que probablemente costaba más que todos mis ahorros juntos. En la boda, la familia de Wilhelm me trató como un extra de película. Apretón de manos rápido, sonrisa de fachada y luego conversación en alemán entre ellos. Siempre en alemán, como un código secreto del cual yo estaba excluido. Pero lo que no sabían es que yo entendía cada palabra. 6 meses después de la boda, llegó la primera invitación a cenar en su casa. Wilhelm me llamó un martes por la tarde. Suegro, nos gustaría recibirlo el sábado por la noche. Mi madre estará presente. Será una oportunidad para conocerlo mejor. El tono era cálido, pero algo no cuadraba. Una cordialidad demasiado forzada, artificial. Sentí la trampa, pero acepté. Era mi hijo, mi familia política. El sábado a las 6:30 de la tarde, salí de Nesa, al oriente de la Ciudad de México. Metrolínea B hasta Morelos, transbordo a línea 2 hasta Pino Suárez, luego línea 1 hasta Insurgentes, y después 20 minutos caminando, casi 2 horas de recorrido. Atravesé Santa Fe, esas calles impecables donde hasta los árboles parecen más bonitos que en otros lados. Edificio moderno, fachada de cristal y acero, entrada con portero uniformado. Frente a su edificio, el portero me miró de arriba abajo, camisa a cuadros del tianguis, pantalón de mezclilla gastado, chamarra desgastada, zapatos viejos pero limpios. Yo desentonaba en ese escenario. Me invitó el señor Wilhelm, departamento 15 en su... Frunció las cejas, descolgó su teléfono. Hay un señor aquí que dice que lo invitaron. Un señor, no Roberto, no el padre de Miguel, un señor anónimo. Wilhelm autorizó. El portero me dejó entrar con una mirada de desprecio. En el elevador con espejo dorado vi mi reflejo múltiple, un viejo simple, de cabello gris, ropa modesta, manos maltratadas por el trabajo. Y por primera vez en mi vida sentí vergüenza de quién era. La puerta del piso 15 se abrió antes de que tocara. Wilhelm, impecable con su pantalón de lino beige y camisa blanca perfectamente planchada, cabello rubio peinado con gel, sonrisa brillante pero vacía. Suegro, qué placer, adelante, adelante. El departamento era enorme, 200 metros cuadrados, piso de madera clara, ventanales inmensos con vista a la ciudad, muebles de diseño escandinavo, obras de arte contemporáneo en las paredes, todo respiraba dinero. En la sala, sobre un sofá blanco inmaculado, estaba Ingrid Scheffer,
50 años, rubia platinada, figura esculpida por el gimnasio y cirugías. Rostro terso, sin arrugas, casi artificial. Traje sastre gris, zapatillas de tacón, collar de perlas. Me miró como se mira una mancha en una alfombra cara. Guten Abend, dijo sin dignarse a levantarse. Buenas noches, señora, respondí en español con una sonrisa. Intercambió una mirada cómplice con Wilhelm. Una mirada que decía, ¿ves? Te lo dije, sin clase alguna. Miguel salió de la cocina con un delantal puesto, sonrisa radiante. Papá, me abrazó fuerte. Hace tanto que no te veo. ¿Cómo estás? Bien, hijo. Vine a verte, mi Miguel. Aunque rico, aunque casado en esa familia de alta alcurnia, seguía siendo mi niño. Ven, siéntate. La cena está casi lista. Me instalé en un sillón de piel. Ingrid permaneció en su sofá, mirando su iPhone. Wilhelm volvió a la cocina. Miguel sirvió vino en copas de cristal. Papá, ¿quieres probar? Es un Riesling de Alemania. Excelente añada. No gracias, hijo. Un vaso de agua está perfecto. Ingrid murmuró algo en alemán, muy bajo para que Miguel escuchara. Pero yo sí escuché. Kein Geschmack. Sin gusto, apreté los dientes, sonreí, esperé. La cena se sirvió en la terraza panorámica. Mesa puesta con mantel de lino, platos de porcelana, cubiertos de plata, ramo de rosas en el centro, ensalada con queso de cabra, risotto con hongos, filete de pescado al limón, quesos importados. Todo era perfecto, fotográfico, pero sin alma. Miguel a mi izquierda, Wilhelm e Ingrid frente a mí. Me sentía como un intruso en un cuadro familiar. Miguel me hablaba de su trabajo, me preguntaba por mis otros hijos, por mi salud, por la casa. Yo respondía, tratando de participar. Pero Wilhelm e Ingrid conversaban entre ellos en alemán, siempre en alemán. Al principio era trivial. Renovación en el departamento, viaje planeado a Baviera, recepción para clientes. Luego el tono cambió. Miguel se levantó para ir a buscar más vino a la cocina, y ahí empezaron. Wilhelm, cortando su pescado con precisión quirúrgica, dijo en alemán, Sie dirán, wie sein Besteck hält, wie ein Bauer. Mira cómo sostiene sus cubiertos, como un campesino. Ingrid se rió discretamente. Hat 3 Brötchen gegessen, muss am verhungern sein. Se comió 3 panecillos, debe estar muriéndose de hambre. Wilhelm continuó. Siehe dir seine Kleidung an, Mama. Vom Flohmarkt, sicherlich. Mira su ropa, mamá. Del mercado de pulgas, seguramente. Absolut. Ingrid tajante. Man sieht es von weitem. Absolutamente. Se nota de lejos. Miguel regresó sonriente, inocente, llenando mi vaso de agua. Papá, ¿quieres más pescado? Sí, gracias, hijo. Está delicioso. Wilhelm sonrió y continuó en alemán. Thomas merkt nicht, wie fehl am Platze hier ist. Miguel no se da cuenta de lo fuera de lugar que está aquí. Ingrid respondió. Hat Mitleid mit ihm, aber irgendwann wird verstehen, dass nicht in unsere Welt gehört. Le tiene lástima, pero algún día entenderá que no pertenece a nuestro mundo. Wilhelm suspiró. Ich habe versucht, nett zu sein, aber versteht die Feinheit nicht. Siehe dir seine Haltung an. He tratado de ser amable, pero no entiende las sutilezas. Mira su postura. Ingrid, bebiendo su vino, dijo, Armer alter elender Mann, pobre viejo miserable. A esas palabras, algo dentro de mí se rompió, no tristeza, rabia, fría, controlada, calculada, porque no soy un hombre que explota, soy un hombre que observa, que espera y que ataca en el momento perfecto. Entonces respiré profundo, bebí un sorbo de agua, continué comiendo con calma. Wilhelm e Ingrid siguieron con su masacre verbal, riéndose de mi pobreza, de mi supuesta ignorancia, de mi inadecuación en su mundo perfecto. Miguel, completamente inconsciente, me ofreció postre. Con gusto, hijo. Wilhelm se levantó para ir a buscarlo. Ingrid sacó su teléfono. Miguel fue al baño. Yo estaba solo en la mesa, y decidí que había llegado el momento. Wilhelm regresó con una bandeja de macarrones franceses de una pastelería cara. Los colocó en la mesa con una sonrisa condescendiente. Espero que los disfrute, suegro. Son de una excelente pastelería. Ingrid,
En alemán, ich bezweifle, dass weiß, was das ist. Dudo que sepa qué es esto. Wilhelm se rió. Wahrscheinlich ist normalerweise nur Supermarktkekse. Probablemente solo come galletas de supermercado normalmente. Dejé mi tenedor, los miré directamente a los ojos y dije en alemán perfecto, con el acento de Berlín que había perfeccionado durante 8 años, ich weiß genau, was das ist, und ich weiß auch, dass ihr beide den ganzen Abend damit verbracht habt, mich zu beleidigen. Sé exactamente qué es esto, y también sé que ustedes dos han pasado toda la noche insultándome. El silencio fue absoluto. Wilhelm se quedó congelado, el macarrón a medio camino hacia la mesa. Ingrid soltó su teléfono que rebotó sobre el mantel. Continué, articulando cada palabra con precisión glacial. Ich hab jedes Wort verstanden, jede Beleidigung, jedes Lachen. He entendido cada palabra, cada insulto, cada risa. Wilhelm palideció. Suegro, yo, keine Entschuldigungen, Wilhelm. No hay excusas, Wilhelm. Sie haben sehr deutlich gemacht, was Sie von mir denken. Han dejado muy claro lo que piensan de mí. Ingrid intentó intervenir, pero la corté, siempre en alemán. Und Sie, Frau Schäfer, haben mich einen elenden alten Mann genannt. Ich, der 3 Kinder allein großgezogen hat. Ich, der bis zum Umfallen gearbeitet hat, ihnen Würde zu geben, während Sie alles geerbt haben und nie einen Tag in Ihrem Leben gearbeitet haben. Y usted, señora Schäfer, me llamó viejo miserable. Yo que crié a 3 hijos solo, yo que trabajé hasta el agotamiento para darles dignidad, mientras usted heredó todo y nunca trabajó un solo día en su vida. Miguel regresó del baño en ese instante, congelado en el marco de la puerta. ¿Qué está pasando? Me levanté lentamente, colocando mi servilleta sobre la mesa con precisión deliberada. Hijo, tu esposo y tu suegra pasaron toda la noche humillándome en alemán, pensando que no entendía. Miguel miró a Wilhelm, incrédulo. Es cierto. Wilhelm abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir sin que saliera ningún sonido. Wilhelm, contéstame. Es cierto. El silencio de Wilhelm valió todas las confesiones. Miguel me miró. En sus ojos, por primera vez, vi algo que nunca había visto. Vergüenza. Pero no de mí. De ellos. Recogí mi bolsa, miré a Wilhelm una última vez. Vine esta noche porque eres el esposo de mi hijo, pero después de lo que escuché, ya no eres nada para mí. Miré a Ingrid. Y usted tampoco. Luego a Miguel. Hijo, espero que algún día abras los ojos sobre el tipo de persona con quien compartes tu vida. Y salí. En el elevador temblé, no de miedo, sino de liberación. Había pasado toda mi vida haciéndome pequeño, aceptando la humillación, soportando el desprecio de los ricos porque era pobre. Pero esta noche había dicho basta. En el vestíbulo, el portero me miró diferente. Debió haber escuchado los gritos. Afuera, el aire fresco de la noche capitalina me golpeó el rostro. Respiré profundo. Por primera vez en años sentí algo parecido a la paz. Regreso a Nesa. 2 horas de trayecto en el metro lleno del sábado por la noche. Sentado junto a la ventana, viendo la Ciudad de México pasar, pensé en Berlín. Déjame contarte sobre Berlín. En 2006, mi hermana Lucía fue diagnosticada con cáncer de mama agresivo. Etapa 4. Los doctores mexicanos le daban 6 meses de vida. Pero Lucía tenía una amiga alemana, Greta, que vivía en Berlín y trabajaba en el Hospital Charité, uno de los mejores de Europa. Logró incluirla en un protocolo experimental de investigación médica, gratuito, pero había que quedarse allá durante todo el tratamiento. Lucía tenía 42 años, 2 hijos pequeños, un esposo camionero siempre en carretera. No podía ir sola. Yo tenía 60 años. Miguel acababa de entrar a la universidad. Mis otros 2 hijos ya trabajaban. Guadalupe había muerto 5 años atrás. Yo era libre. Entonces dejé todo, mi casa, mis trabajitos, mi rutina, vacié mi cuenta bancaria, 30,000 pesos, y me fui con Lucía a Berlín. Enero de 2000, un frío que partía los huesos, menos 15 grados, nieve por todos lados, una ciudad gris donde no entendía ni una palabra. Rentamos un estudio minúsculo en Neukölln, barrio popular de Berlín. 30 metros cuadrados, 5º piso sin elevador, calefacción deficiente, baño compartido en el pasillo.
Greta nos pagó el primer mes. Después teníamos que arreglárnoslas. El tratamiento de Lucía comenzó. Quimioterapia pesada, radioterapia, operaciones. Pasaba días enteros en el hospital, vomitando, llorando, perdiendo el cabello, perdiendo la esperanza. Yo me quedaba con ella. Le sostenía la mano durante las infusiones. Limpiaba cuando estaba demasiado débil para ir al baño. La cargaba cuando no podía caminar. Y entre sesiones yo trabajaba. Empecé limpiando escaleras, 5 euros por escalera. Subía y bajaba 6 pisos, tallando los escalones, lavando los barandales, las manos agrietadas por el frío y los productos de limpieza. Luego encontré empleo en una lavandería industrial. 10 horas de pie planchando sábanas de hotel, calor sofocante en verano, agua hirviendo, manos quemadas por las planchas. Después, hombre de limpieza en casas de familias adineradas de Charlottenburg. Limpiaba sus baños de mármol, aspiraba sus alfombras persas, lavaba sus enormes ventanales con vista al río Spree. Y en cada lugar, escuchaba, observaba, aprendía. Al principio el alemán era un muro infranqueable. Las palabras pasaban junto a mí como el viento, pero necesitaba entender para comprar comida, tomar el metro, hablar con los doctores de Lucía. Entonces compré un diccionario español-alemán de segunda mano. Empecé un cuaderno donde anotaba cada palabra nueva. Por las noches, cuando Lucía dormía, estudiaba. Repetía frases en voz baja en el baño compartido. Guten Tag, buenos días. Wie geht es Ihnen? ¿Cómo está? Ich brauche Hilfe. Necesito ayuda. 6 meses después podía mantener conversaciones simples. 1 año después entendía casi todo. 2 años después era fluido. 8 años después, el alemán se había convertido en mi segundo idioma. Pero Berlín no solo me enseñó alemán, me enseñó que la pobreza tiene la misma cara en todos lados, que los ricos humillan a los pobres de la misma manera en todos los países. Solo cambia el acento. Y Berlín me enseñó que esa invisibilidad puede ser un arma, porque cuando nadie te ve, nadie se preocupa por lo que escuchas. No te pierdas la continuación de esta historia. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para ver cómo esta confrontación cambió todo. En el elevador temblé, no de miedo, sino de liberación. Había pasado toda mi vida haciéndome pequeño, aceptando la humillación, soportando el desprecio de los ricos porque era pobre. Pero esta noche había dicho basta. En el vestíbulo, el portero me miró diferente. Debió haber escuchado los gritos. Afuera, el aire fresco de la noche capitalina me golpeó el rostro. Respiré profundo. Por primera vez en años sentí algo parecido a la paz. Regreso a Nesa. 2 horas de trayecto en el metro lleno del sábado por la noche. Sentado junto a la ventana, viendo la Ciudad de México pasar, pensé en Berlín. Déjame contarte sobre Berlín. En 2006, mi hermana Lucía fue diagnosticada con cáncer de mama agresivo. Etapa 4. Los doctores mexicanos le daban 6 meses de vida, pero Lucía tenía una amiga alemana, Greta, que vivía en Berlín y trabajaba en el Hospital Charité, uno de los mejores de Europa. Logró incluirla en un protocolo experimental de investigación médica, gratuito, pero había que quedarse allá durante todo el tratamiento. Lucía tenía 42 años, 2 hijos pequeños, un esposo camionero siempre en carretera. No podía ir sola. Yo tenía 60 años. Miguel acababa de entrar a la universidad. Mis otros 2 hijos ya trabajaban. Guadalupe había muerto 5 años atrás. Yo era libre. Entonces dejé todo, mi casa, mis trabajitos, mi rutina, vacié mi cuenta bancaria, 30,000 pesos, y me fui con Lucía a Berlín. Enero de 2000, un frío que partía los huesos, menos 15 grados, nieve por todos lados, una ciudad gris donde no entendía ni una palabra. Rentamos un estudio minúsculo en Neukölln, barrio popular de Berlín, 30 metros cuadrados, 5º piso sin elevador, calefacción deficiente, baño compartido en el pasillo. Greta nos pagó el primer mes. Después teníamos que arreglárnoslas. El tratamiento de Lucía comenzó. Quimioterapia pesada, radioterapia, operaciones. Pasaba días enteros en el hospital, vomitando, llorando, perdiendo el cabello, perdiendo la esperanza.
Yo me quedaba con ella, le sostenía la mano durante las infusiones, limpiaba cuando estaba demasiado débil para ir al baño, la cargaba cuando no podía caminar. Y entre sesiones yo trabajaba. Empecé limpiando escaleras, 5 euros por escalera. Subía y bajaba 6 pisos, tallando los escalones, lavando los barandales, las manos agrietadas por el frío y los productos de limpieza. Luego encontré empleo en una lavandería industrial. 10 horas de pie planchando sábanas de hotel, calor sofocante en verano, agua hirviendo, manos quemadas por las planchas. Después, hombre de limpieza en casas de familias adineradas de Charlottenburg. Limpiaba sus baños de mármol, aspiraba sus alfombras persas, lavaba sus enormes ventanales con vista al río Spree, y en cada lugar escuchaba, observaba, aprendía. Al principio el alemán era un muro infranqueable. Las palabras pasaban junto a mí como el viento, pero necesitaba entender para comprar comida, tomar el metro, hablar con los doctores de Lucía. Entonces compré un diccionario español-alemán de segunda mano. Empecé un cuaderno donde anotaba cada palabra nueva. Por las noches, cuando Lucía dormía, estudiaba, repetía frases en voz baja en el baño compartido. Guten Tag, buenos días, wie geht es Ihnen, ¿cómo está? Ich brauche Hilfe, necesito ayuda. 6 meses después podía mantener conversaciones simples. 1 año después entendía casi todo. 2 años después era fluido. 8 años después, el alemán se había convertido en mi segundo idioma. Pero Berlín no solo me enseñó alemán. Berlín me enseñó que la pobreza tiene la misma cara en todos lados, que los ricos humillan a los pobres de la misma manera en todos los países. Solo cambia el acento. Berlín me enseñó que un hombre inmigrante, pobre y viejo es invisible. Nadie te ve, nadie te escucha. Eres solo la mano que limpia, la mano que sirve. Y Berlín me enseñó que esa invisibilidad puede ser un arma, porque cuando nadie te ve, nadie se preocupa por lo que escuchas. Trabajé para una familia muy rica de Charlottenburg. Él, ejecutivo de alto nivel en un banco. Ella, sin profesión, vida social muy activa. 2 hijos adolescentes en un colegio internacional. Hablaba delante de mí como si yo fuera un mueble. Discusiones sobre dinero, sobre asuntos extramaritales, sobre maniobras fiscales. Todo en alemán, convencido de que el viejo mexicano que limpiaba su piso no entendía nada. Pero yo entendía y registraba todo. Un día, Frau Schneider me acusó de robar un collar de perlas. Dijo que yo era el único con acceso a su habitación. Amenazó con llamar a la policía. Esperé a que terminara. Luego le dije en alemán perfecto: Frau Schneider, yo no he robado nada, pero sé que usted vendió ese collar para pagar las deudas de su amante. Escuché la conversación telefónica la semana pasada. Se quedó petrificada. Puedo irme ahora sin problema, o me acusa y le cuento todo a su esposo. Me pagó el mes completo y nunca más me dirigió la palabra. Lucía sanó. 5 años de tratamiento exhaustivo, pero venció el cáncer. En 2011 regresamos a México. Ella volvió con sus hijos, su esposo, su vida. Yo regresé a mi casita en Nesa, a mis hijos ya adultos, a mi rutina de antes. Nadie me preguntó cómo fue Berlín. Nadie quiso saber lo que vivía allá. Para ellos, simplemente me había ido a cuidar a mi hermana. Punto final. Entonces no conté nada. Guardé Berlín dentro de mí como un secreto, una parte de mi vida que nadie conocía, hasta esta noche. Llegué a casa, 3 cuartos pequeños, paredes descascaradas, olor a cerrado, pero mi hogar. Me senté en mi viejo sofá hundido, me quité los zapatos y por primera vez en años sentí algo parecido a la paz. El teléfono sonó. Miguel, su voz estaba rota. Papá, sí, hijo, necesito hablar contigo. Te escucho, un suspiro al otro lado de la línea. Wilhelm está llorando desde que te fuiste. Dice que lo humillaste delante de su madre. Me reí amargamente. Yo lo humillé. Papá, está destrozado. Dice que hablaste alemán de la nada, que tú, Miguel, lo interrumpí con voz firme. Siéntate y escúchame bien. Silencio. Tu esposo y tu suegra pasaron toda la noche insultándome. Me llamaron viejo miserable. Se rieron de mi ropa, de cómo sostengo los cubiertos. Dijeron que no tengo clase. Todo eso delante de mí,
en alemán, convencidos de que no entendía. Papá, pero nunca nos dijiste que hablabas alemán. Miguel, tú sabes perfectamente que viví 8 años en Berlín con tu tía Lucía durante su cáncer. Te llamaba todas las semanas desde allá. Creías que iba a estar 8 años en un país sin aprender el idioma. Silencio. Trabajé allá, hijo, como hombre de limpieza, como planchador, limpiando casas de alemanes ricos. Aprendí alemán porque necesitaba sobrevivir. Solo que tú nunca te interesaste en preguntarme. Nunca quisiste saber lo que viví, lo que atravesé. Papá, pensaba que solo estabas en el hospital con tía Lucía. Pensabas eso porque era más cómodo pensar que preguntar. Largo silencio. Escuchaba su respiración temblorosa. Miguel, yo no humillé a nadie, me defendí, y si tu esposo está llorando, no es porque fui injusto, es porque lo atraparon con las manos en la masa. Papá dice que solo era humor. Humor, llamarme miserable es humor, sin respuesta. Hijo, te crié para ser un hombre justo, para respetar a los demás, y sobre todo para respetar a quien te dio la vida. Si no ves lo que tu esposo hizo mal, entonces fallé en tu educación. Papá, no digas eso. Buenas noches, Miguel. Colgué. Y por primera vez sentí algo nuevo hacia mi hijo. Decepción. No dormí esa noche. Acostado en mi cama, mirando el techo agrietado, repasando todo en mi cabeza. La cena, los insultos, mi alemán, sus caras descompuestas. A la mañana siguiente a las 10, sonó mi teléfono. Número desconocido. Roberto, voz de mujer. Educada, controlada. ¿Quién habla? Ingrid Schäfer. Casi cuelgo. ¿Qué quiere? Necesitamos hablar. No tengo nada que decirle. Lo sé, pero yo necesito hablarle. En persona. ¿Puedo ir a su casa? Me reí. Ni siquiera sabe dónde vivo. Sí lo sé. Miguel me dio la dirección. Por supuesto. Dudé. Parte de mí quería colgarle. Pero la otra parte, la que había sobrevivido en Berlín, tenía curiosidad. Está bien. Venga. Le di la dirección. Colgué. Si Ingrid Schäfer quería venir hasta Nesa para hablarme, la iba a recibir en mi territorio. 1 hora después, un Mercedes negro se estacionó frente a mi casa. Ingrid bajó, mirando alrededor con expresión mezclada de miedo y asco. Calle de pavimento roto, unidades habitacionales grises, niños jugando fútbol, ropa colgando en las ventanas, perros callejeros. Tocó el timbre. Abrí. Traje Hermès, bolsa Chanel, lentes de sol Dior, pero su rostro detrás del maquillaje perfecto se veía cansado. Roberto, señora Schäfer. Adelante. Entró lentamente, mirando mi interior. Muebles desparejos, piso de linóleo gastado, paredes despintadas. Siéntese, voy a hacer café. Regresé con 2 tazas y un plato con galletas Marías del Oxxo. Nos sentamos frente a frente. Entonces, ¿qué quiere? Respiró profundo. Vine a presentarle mis disculpas. No dije nada, solo la miré. Lo que hice anoche fue horrible, inexcusable, y no tengo justificación. En efecto, bajó los ojos. Pensaba que no entendía alemán, pero eso no hace que mis palabras sean menos graves. Lo insulté, lo humillé, y estoy profundamente avergonzada. Debería estarlo. Silencio. Tomó la taza pero no bebió. Roberto, sé que no merezco su perdón, pero me gustaría explicarle por qué actué así. No necesito explicaciones, sino para usted, para mí. Suspiré. Entonces explique. Y ahí dijo algo que lo cambió todo. Ingrid apretó su taza entre manos temblorosas. Mi verdadero nombre no es Ingrid Schäfer, es Ingrid da Silva. Fruncí el ceño. ¿Cómo? Nací aquí, Roberto, en la Ciudad de México, en Iztapalapa, a pocos kilómetros de aquí. El silencio que se instaló fue pesado. Mi padre era obrero en una fábrica textil. Mi madre hacía limpiezas. Vivíamos 6 personas en un departamento de 2 cuartos. Contábamos cada peso. Ropa de segunda mano, vacaciones inexistentes. Iba a la escuela pública del barrio. Hizo una pausa, los ojos húmedos. A los 19 años conocí a Klaus Schäfer, un alemán en misión profesional en México, ingeniero en una multinacional, rico, guapo, refinado. Me vio en una parada de autobús y me preguntó por una dirección. Empezamos a platicar. Se interesó en mí.
Finalmente me miró. 3 meses después me pidió matrimonio. Me dijo que quería llevarme a Alemania, que tendría una vida hermosa, que nunca me faltaría nada. ¿Y aceptó? Acepté porque tenía vergüenza, Roberto. Vergüenza de ser pobre. Vergüenza de vivir en Iztapalapa. Vergüenza de mi familia. Desvió la mirada. Me casé con él. Me fui a Alemania. Cambié mi nombre en los papeles. Inventé una historia. Una familia de clase media en Guadalajara. Una infancia cómoda. Corté lazos con mis padres, mis hermanos, con todos los que me conocían. ¿Abandonó a su familia? Sí, porque eran la prueba de lo que yo realmente era, y no quería volver a ser esa chica pobre de Iztapalapa nunca más. Bebió un sorbo de café. Su mano temblaba. Klaus nunca supo la verdad. Su familia nunca supo. Wilhelm creció pensando que su madre era una mexicana de buena familia que se enamoró de un alemán. No tiene idea de dónde vengo realmente. Me quedé callado, dejándola hablar. Cuando Klaus murió hace 5 años, heredé todo, la empresa, el patrimonio, las propiedades. Me convertí en Ingrid Schäfer, rica, respetada, poderosa. Me miró directo a los ojos, y entonces lo conocí a usted. Ingrid dejó la taza sobre la mesa. Cuando Miguel lo presentó con nosotros, cuando lo vi, vi a mi padre, Roberto, vi al hombre que había abandonado, vi la vida que había rechazado. Entonces me odió. No, le tuve miedo, cerró los ojos, miedo de que alguien lo viera a usted, luego me viera a mí, y hiciera la conexión, miedo de que se dieran cuenta de que veníamos del mismo lugar, de que yo había sido como usted. Por eso me humilló, sí. Porque si lo rebajaba lo suficiente, si lo ponía en una posición tan inferior que nadie pudiera compararnos, entonces yo estaba a salvo. Mi secreto estaba a salvo. Abrió los ojos, estaban llenos de lágrimas. Pero anoche, cuando respondió en alemán, cuando nos enfrentó, me di cuenta de que usted no es lo que pensaba. Usted es más fuerte de lo que yo he sido nunca, porque usted nunca ha tenido vergüenza de quién es. Bebí mi café. Dejé que el silencio pesara. Ingrid, entiendo por qué hizo eso, pero entender no es excusar. Lo sé. No me lastimó porque soy pobre, me lastimó porque usted tiene vergüenza de haberlo sido. Asintió, secándose una lágrima. ¿Y sabe qué es lo peor? Wilhelm se está convirtiendo como yo. Aprendió a despreciar a los pobres porque yo se lo enseñé, sin siquiera saber que desprecia a su propia abuela. Esa última frase me golpeó en el pecho. ¿Sus padres siguen vivos? Negó con la cabeza. Mi madre murió hace 10 años, mi padre hace 3. ¿Sabía dónde estaba usted? Sí. Mi hermano menor me encontró en Facebook hace años. Me envió un mensaje diciendo que mamá estaba enferma. Pedía ayuda para pagar el tratamiento. ¿Y usted? Lo bloqueé. El silencio regresó, más pesado. Roberto, no vine para que me perdonara. Vine porque necesitaba que supiera. No soy mala persona. Soy cobarde, egoísta, llena de vergüenza. Sé que no es mala persona, Ingrid, pero está rota, y rompió a su hijo también. Se cubrió el rostro con las manos. No sé cómo reparar esto. Empiece por decirle la verdad a Wilhelm. Ingrid levantó la cabeza, los ojos muy abiertos. No puedo. Puede, y debe, porque mientras no sepa de dónde viene usted, seguirá despreciando a gente como yo, a gente como usted era. Me va a odiar, tal vez, o tal vez la entienda, pero en cualquier caso necesita saber. Ingrid me miró largamente. Parecía una niña perdida. ¿Me perdona, Roberto? Respiré profundo. No lo sé todavía, Ingrid, pero respeto su valor de venir aquí a decir la verdad. Asintió, se levantó, tomó su bolsa. Gracias por recibirme. De nada. Se dirigió a la puerta, se detuvo, se volteó. Su casa es bonita, Roberto. Sencilla, pero respira vida e historia. La mía solo está llena de muebles caros y silencio. Se fue. Me quedé en mi sala mirando su taza vacía sobre la mesa, y por primera vez sentí algo inesperado. Lástima. No por mí, por ella. 2 horas después sonó el teléfono. Miguel. Papá. Sí, hijo. Wilhelm quiere hablarte. Cerré los ojos. Pásalo. Ruido del teléfono cambiando de manos. Luego la voz de Wilhelm, diferente, sin esa seguridad habitual. Roberto, sí, mi madre me lo contó todo.
Silencio. Me dijo que habló con usted hoy y me habló de su pasado. Ah, yo no sabía que mi madre, que mi familia, sé que no sabías, pero eso no te excusa. Lo sé, lo traté muy mal porque pensaba que era superior a usted, y no lo soy, nunca lo he sido. Lo escuché llorar suavemente. Roberto, fui horrible con usted y no puedo borrar eso, pero quería presentarle mis disculpas. Sinceramente, me quedé en silencio reflexionando. Wilhelm, acepto tus disculpas, pero debes entender algo. ¿Qué? Las disculpas no borran lo que se hizo. Me humillaste, me faltaste al respeto, y lo hiciste pensando que nunca lo descubriría. Eso dice mucho de quién eres. Lo sé, pero también dice que puedes cambiar, si realmente lo quieres. Sorbió la nariz. Quiero, te lo juro, entonces cambia, no por mí, por ti, porque ese desprecio que sientes por otros, en el fondo es desprecio por ti mismo. ¿Cómo es eso? Lo entenderás con el tiempo. Lo escuché respirar profundo. Roberto, puedo ir a verlo mañana. Quisiera conocerlo de verdad. Sonreí. Puedes venir, pero ven solo, y ven preparado para comer algo sencillo. Se río, todavía llorando. Ahí estaré. Gracias. Hasta mañana, Wilhelm. Colgué. Me senté en el sofá y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, la calle estaba llena de gente regresando del trabajo, niños jugando, vida en movimiento, y me di cuenta de algo: no había ganado una guerra, no había destruido a nadie, había hecho algo mucho más poderoso, me había puesto de pie, entero, y en el proceso, tal vez había ayudado a 2 personas a encontrarse a sí mismas. Wilhelm apareció al día siguiente a las 10 de la mañana. Vino en metro, no en coche con chofer, no en taxi. Traía unos jeans y un suéter sencillo, cabello suelto, sin peinar, sin perfume de lujo. Se veía más joven, más ligero. Buenos días, Roberto. Buenos días, Wilhelm. Pasa. Entró mirando alrededor, pero esta vez su mirada no era de desprecio. Era curiosa. Su casa es cálida. Es pequeña, pero es mi hogar. Es más hogar que mi departamento lo será jamás. El mío es solo un espacio bonito sin alma. Nos sentamos en la cocina. Hice café fresco, pan tostado, mantequilla, mermelada de fresa casera. Wilhelm comió lentamente, saboreando. Está delicioso, receta de mi esposa. Sonrió. Luego se puso serio. Roberto, pasé toda la noche pensando en mi madre, en mí, en usted. ¿Y a qué conclusión llegaste? Que soy un idiota. Me reí. No eres idiota, eres inmaduro, es diferente. Me criaron pensando que el dinero me hacía mejor que los demás. Mi madre siempre lo dijo sin decirlo explícitamente. ¿Sabes? Esas cosas que aprendes observando, no escuchando. Lo sé, pero ayer me confesó que ella también fue pobre, que venía de una familia humilde, que cambió su nombre para ocultar eso. Wilhelm me miró, y me di cuenta de que hago exactamente lo mismo que ella. Despreciar a la gente para sentirme mejor. Excepto que no me siento mejor. Me siento vacío. Es porque construyes tu identidad sobre una mentira. Bajó los ojos. Roberto, ¿cómo hace para ser tan íntegro? Sonreí. No soy íntegro, Wilhelm. Estoy lleno de grietas, pero acepto esas grietas porque son las que me hicieron fuerte. Quiero ser así. Entonces deja de pretender ser lo que no eres y empieza a construir quien quieres ser. Asintió. Hablamos toda la mañana. De la vida, de la familia, de expectativas y decepciones. Y por primera vez vi en él algo que nunca había visto antes: humanidad. Cuando se fue, ya era tarde. Miguel llamó esa noche. Papá, Wilhelm llegó y no para de contarme su conversación. Está diferente. Más ligero. Qué bueno, hijo. Papá, yo también debo presentarte mis disculpas. ¿Por qué? Por no defenderte esa noche. Por no darme cuenta de lo que pasaba. Por llamarte para pedirte cuentas en lugar de apoyarte. Sentí un nudo en la garganta. Miguel, eres mi hijo y te amo, pero debes aprender a ver las cosas como son, no como quieres que sean. Lo sé, papá, y voy a aprender, te lo prometo. Silencio. Papá, sí, gracias por no abandonarme. Sonreí. Hijo, nunca te abandonaré.
incluso cuando no lo merezcas. Se río. Te amo, papá. Yo también. Colgué. Y por primera vez en semanas, dormí en paz. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte el desenlace. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. 3 meses después. 3 meses pasaron desde esa noche. Desde que respondí en alemán y vi el mundo de Wilhelm e Ingrid derrumbarse. Y en 3 meses, muchas cosas cambiaron. Primer cambio, Wilhelm empezó a venir a verme todas las semanas, solo, sencillo, jeans, suéter, cabello suelto, sin maquillaje social. Las primeras visitas se quedaba callado, observaba, me ayudaba en la cocina, lavaba platos, barría, cosas que nunca había hecho en su vida. Roberto, ni siquiera sé cocinar un huevo correctamente, me confesó un día, riéndose de sí mismo. Entonces aprende, ven acá. Le enseñé a hacer arroz, pasta, bistec, con cebolla, puré de papa, cosas sencillas que todo hombre debería saber hacer. No por obligación, sino por autonomía. Quemó el arroz 3 veces, pero a la cuarta lo logró. Y su sonrisa cuando probó el arroz que él mismo había cocinado fue lo más auténtico que vi en él. Lo lograste. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tuviste la paciencia y la humildad de volver a intentar. Me abrazó. Y por primera vez, ese abrazo no fue protocolar, fue real. Segundo cambio, Miguel. Mi hijo empezó a venir a buscarme para comer cada 2 semanas. No en restaurantes gourmet, en fondas, taquerías, lugares sencillos donde podíamos hablar de verdad. En una de esas comidas me preguntó, papá, ¿por qué nunca nos contaste cómo fue Berlín? Bebí un trago de cerveza, porque nunca preguntaron, Miguel. Y porque pensé que no les interesaba. Se quedó callado. Luego dijo, cuéntame ahora, y le conté. Los inviernos helados, el trabajo agotador, el aprendizaje del alemán solo, cuidar de Lucía mientras ella se consumía. Las humillaciones en las casas de los ricos, la soledad. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se secó los ojos discretamente. Papá, lo siento, debí preguntar, debí interesarme. Ahora sabes, ahora sé, y nunca dejaré de preguntar. Tomó mi mano sobre la mesa. Eres el hombre más fuerte que conozco. No soy fuerte, hijo, solo hago lo que hay que hacer. Exactamente eso es lo que te hace fuerte. Tercer cambio, Ingrid. No volvió a visitarme después de ese día, pero me llamaba una vez por semana, conversaciones cortas sobre nada y todo. En una de esas llamadas me confió, Roberto, regresé a Iztapalapa la semana pasada. Ah, sí, volví a la calle donde crecí, la casa sigue ahí deteriorada. Otra familia vive ahí ahora. ¿Y cómo te sentiste? Triste y enojada conmigo misma. Desperdicié tanto tiempo escapando de algo que era parte de mí. Nunca es tarde para volver, Ingrid. Mi hermano todavía vive en la zona. Lo encontré en Facebook. ¿Vas a hablarle? Ya le hablé. Le envié un mensaje, respondió, nos vemos la próxima semana. Sonreí, eso es bueno. Roberto, gracias. ¿De qué? De recordarme quién soy. Cuarto cambio, y tal vez el más importante. Un sábado por la tarde, Wilhelm y Miguel aparecieron en mi puerta con una propuesta. Papá, queremos organizar una comida aquí, con todos. ¿Quiénes? Tú, yo, Wilhelm, Ingrid y la familia de Ingrid. Me detuve en seco. ¿Su familia? Wilhelm asintió. Mi madre reencontró a su hermano y sus sobrinos y quiere presentármelos, pero tiene miedo de hacerlo sola. Quiere que sea aquí. Dijo que es el único lugar donde se siente segura para hacer esto. Miré a los dos. Mi hijo, mi yerno. Está bien, lo hacemos. La comida se fijó para el domingo siguiente. Pasé toda la semana cocinando. Mole poblano, arroz rojo, frijoles charros, ensalada, tortillas hechas a mano, flan napolitano. Wilhelm vino a ayudarme, Miguel también. Cocinamos juntos, reímos, platicamos, la cocina llena de vapor, de ruido, de vida. El domingo a las 11 empezaron a llegar. Ingrid llegó primero, nerviosa, vestida con sencillez por primera vez desde que la conocía. Jeans, blusa blanca, sin joyas, sin tacones. Parecía ser otra persona. Roberto, gracias por aceptar hacer esto aquí.
Yo te agradezco a ti por confiar en mí. Sonrió, una sonrisa temblorosa, mezclando miedo y esperanza. Media hora después, llegó su hermano con su familia. Marco, unos 45 años, cabello entrecano, ropa sencilla, mecánico. Su esposa Sofía, enfermera. Sus 2 hijos, 20 y tantos, estudiantes becados. Cuando Ingrid vio a su hermano, se quedó paralizada. Él también. Se quedaron frente a frente por segundos que parecieron horas. Luego Marco dio un paso adelante. «Hola, hermanita». Ingrid se desmoronó en lágrimas. «Hola, Marco». Abrió los brazos. Ella se lanzó y lloró. Lloró años de vergüenza, de culpa, de ausencia. «Perdón», repetía entre sollozos. «Perdón, perdón. Ya sé, hermanita, ya sé». Wilhelm miraba todo con los ojos muy abiertos, entendiendo por primera vez quién era realmente su madre. Todos comimos juntos en mi pequeña sala, alrededor de mi mesa angosta, sentados en sillas desparejas y bancos improvisados. Y fue la comida más bonita que jamás se dio en esta casa. Marco contó historias de su infancia, cuando eran niños y jugaban en la calle, cuando su padre regresaba de la fábrica y traía pan duro para comerlo con margarina. Ingrid reía y lloraba al mismo tiempo. Wilhelm escuchaba todo en silencio, absorto, aprendiendo. Los sobrinos, Julián y Antonio, simpatizaron con Miguel. Hablaron de trabajo, universidad, sueños. Sofía me ayudó a servir. Platicamos de nuestros hijos, de la dificultad de criarlos solos, de la fuerza que encontramos cuando creemos no tener más. Y miré alrededor. Esta mesa llena, estas personas tan diferentes, tan desiguales, tan humanas. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alegría. Al final de la comida, Ingrid pidió la palabra. Quiero agradecer a Roberto por abrir su casa hoy y por enseñarme que el hogar no es el tamaño. Es quien está adentro. Miró a Marco. Y quiero pedirle perdón a ti, a tus hijos, a mamá y papá que ya no están aquí para escucharme. Respiró profundo. Pasé 30 años huyendo de ustedes porque tenía vergüenza de quién era. Pero descubrí que la vergüenza no era ser pobre, era haberle dado la espalda a quienes me amaban. Marco apretó su mano. Todo lo que queríamos era encontrarte. Ahora me tienen. Wilhelm se secó las lágrimas. Abuelo Roberto, dijo mirándome, gracias por mostrarme lo que realmente importa. No te mostré nada, Wilhelm. Lo descubriste tú solo. Negó con la cabeza. No, fue usted. Cuando se defendió esa noche, me mostró que la dignidad no tiene nada que ver con el dinero. Es cuestión de verdad. Después de que todos se fueron, era tarde. Estaba lavando los platos cuando Miguel apareció en la cocina. Déjalo, papá. Yo me encargo. No es necesario, hijo. Lo sé, pero quiero. Tomó la esponja, empezó a lavar. Papá, he estado pensando. Wilhelm y yo queremos mudarnos. Dejé de secar el plato. Mudarse, sí, a un lugar más sencillo, más cerca de ti. Miguel, no queremos seguir viviendo en esa burbuja, papá. Queremos vivir de verdad, con gente real. Sonreí. Entonces vivan, hijo. Terminó de lavar la última olla. Se secó las manos. Papá, ¿crees que podemos empezar de nuevo? Ya empezamos, Miguel. Me abrazó. Y en ese abrazo sentí al niño que siempre había sido, al hijo que había criado, al hombre en el que se estaba convirtiendo. Esa noche, acostado en mi cama, mirando el techo agrietado de mi casa, repensé todo. Todo había empezado con una humillación alrededor de una mesa perfecta, y terminó con la reconstrucción de una familia alrededor de una mesa de fórmica gastada. No fue venganza, fue justicia, no la de los tribunales, no la de los gritos, la de la verdad. Y me di cuenta de que esa noche, cuando respondí en alemán, no destruí a nadie, desperté a todos, incluyéndome a mí mismo. Epílogo. 2 meses después, Miguel y Wilhelm se mudaron a un departamento sencillo a 200 metros de mi casa. Wilhelm empezó a dar clases de alemán a los niños del barrio, gratis. Miguel redujo su tiempo de trabajo para vivir más. Ingrid vendió su departamento en Santa Fe y compró una casa más pequeña. Ahora frecuenta el barrio donde creció, ayudó a su hermano a ampliar su taller mecánico. Y yo me quedé en mi casita con mis muebles viejos, mi rutina sencilla.
Pero ahora cada semana mi mesa se llena de gente, de comida, de historias, de risas, de amor, porque al final descubrí que no necesitaba un departamento en Santa Fe, solo necesitaba ser visto, respetado, amado como siempre lo merecí. Pero la historia no termina ahí, porque la vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. 3 meses después de la comida familiar, un martes por la tarde, estaba en el mercado comprando verduras cuando escuché una voz conocida detrás de mí. «Don Roberto». Me volteé. Era una mujer joven, unos 30 años, cabello largo negro, ojos brillantes. Tardé un momento en reconocerla. «Claudia», sonrió. «Sí, no puedo creer que me recuerde». Claudia era la hija menor de una familia para la que trabajé hace años en Polanco. Cuando la conocí tenía 15 años, una adolescente callada que siempre me trataba con amabilidad, mientras sus padres apenas me dirigían la palabra. «Claro que te recuerdo. Siempre me ofrecías agua cuando limpiaba». Se rió. «Es que mis papás eran muy groseros con usted. Me daba pena». «¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí?» «Vivo cerca. Me mudé hace 6 meses. Soy trabajadora social, trabajo con familias del barrio». Me sorprendió. «Pero tus padres...». «Mis padres querían que estudiara administración y me casara con alguien de su círculo social, pero yo quería hacer algo que importara. Así que estudié trabajo social. Se enojaron mucho, me cortaron económicamente, pero fue la mejor decisión de mi vida». Sonreí. «Me alegra oírlo, don Roberto. Usted fue una de las razones por las que tomé esa decisión». «Yo», asintió. «Cuando tenía 16 años, escuché a mi mamá hablando mal de usted con sus amigas. Decía que la gente como usted nunca saldría de pobre porque no tenía aspiraciones. Y yo me enojé tanto, porque la veía a usted llegar cada día, trabajar sin quejarse, siempre con dignidad. Y me di cuenta de que mi mamá estaba ciega, que usted tenía más dignidad en un dedo que ella en todo su cuerpo». Sentí un nudo en la garganta. «No sabes cuánto significa eso para mí, Claudia». «Don Roberto, ¿le puedo contar algo?» «Claro. Hace un mes conocí a un señor mayor en mi trabajo. Se llama Eduardo. Alemán jubilado, vino a México hace años. Da clases de alemán gratis a niños del barrio». Me quedé quieto. Wilhelm, sus ojos se abrieron. «¿Lo conoce? Es mi yerno». «¿En serio? Qué pequeño es el mundo». «Es un hombre increíble, don Roberto. Los niños lo adoran. Y siempre habla de usted. Dice que usted cambió su vida». Sonreí. Él cambió la suya solo. Yo solo le mostré un espejo. Platicamos unos minutos más. Intercambiamos números. Me invitó a una posada que estaba organizando para las familias del barrio. «Wilhelm va a ir. Miguel también. Sería lindo que estuviera toda la familia». «Ahí estaré». Cuando llegué a casa, llamé a Miguel. «Hijo, no vas a creer a quién me encontré». Le conté sobre Claudia, sobre cómo mi trabajo, mi simple presencia años atrás, había influido en su vida sin que yo lo supiera. «Papá, ¿te das cuenta? Has estado cambiando vidas toda tu vida, solo que nunca lo supiste». «No cambié nada, hijo, solo fui yo mismo». «Exactamente, y eso fue suficiente». La posada fue 2 semanas después. En un centro comunitario de Nesa, luces navideñas, ponche caliente, tamales, música, familias del barrio, niños corriendo, risas. Wilhelm estaba rodeado de sus alumnos, niños de 6 a 12 años que lo miraban con admiración. Le enseñaban palabras en español que él todavía no sabía. Él les enseñaba canciones navideñas en alemán. Miguel ayudaba a servir el ponche. Ingrid, para mi sorpresa, también estaba ahí. Con Marco, con Sofía, con sus sobrinos, mezclándose con la gente del barrio como si siempre hubiera pertenecido ahí. Claudia me vio y vino corriendo. «Don Roberto, qué bueno que vino. Venga, quiero presentarle a alguien». Me llevó a donde estaba un hombre mayor, 70 y tantos años, en silla de ruedas, cabello blanco, ojos azules brillantes, sonrisa amable. «Don Roberto, él es don Helmut. Vivió en Berlín toda su vida. Se mudó aquí hace 5 años para estar cerca de su hija». Helmut extendió su mano. «Mucho gusto, Roberto. Claudia me ha contado mucho de usted». «El gusto es mío». Claudia me dijo que vivió en Berlín 8 años. «Así es, de 2006 a 2014. Sus ojos se iluminaron.
Yo vivía en Neukölln. ¿Usted también? Sí, en un estudio pequeño cerca de la estación Hermannplatz. No puede ser. Yo vivía a 3 cuadras de ahí. Nos sentamos y platicamos. De Berlín, de los inviernos fríos, de la comida, de la gente. Él había sido maestro de escuela. Jubilado, decidió pasar sus últimos años en México porque su hija se había casado con un mexicano. ¿Sabe qué extraño más de Berlín?, me preguntó. ¿Qué? La honestidad de la gente. En Berlín, si alguien tiene algo que decir, lo dice, sin rodeos, directo. A veces es duro, pero al menos sabes dónde estás parado. Sonreí. Eso fue lo que aprendí allá también. La verdad duele, pero libera, asintió. ¿Y sabe qué me gusta de México? ¿Qué? El corazón de la gente. Aquí la gente te abre su casa, su mesa, aunque no te conozca. En Alemania somos más fríos. Aquí hay calor humano. Es cierto, son 2 culturas muy diferentes, pero ambas me enseñaron algo valioso. ¿Qué le enseñaron? Alemania me enseñó a defenderme. México me enseñó a perdonar. Helmut me miró con respeto. Es usted un hombre sabio, Roberto. No soy sabio, solo soy viejo. Se río. Lo mismo decían de mí. Pero la edad y la sabiduría no siempre van juntas. Usted tiene ambas. Pasamos la tarde platicando. Wilhelm se nos unió. Le brillaban los ojos al vernos hablar en alemán. Luego Miguel, luego Ingrid. Y ahí, en ese centro comunitario humilde, rodeado de gente sencilla, con mi familia reconstruida a mi alrededor, me di cuenta de algo. La dignidad no es algo que otros te dan, es algo que llevas dentro. Puedes ser pobre, puedes ser invisible para el mundo, puedes trabajar limpiando casas ajenas, pero si sabes quién eres, si aceptas de dónde vienes, si te paras firme en tu verdad, nadie puede quitarte eso. Esa noche, cuando todos se fueron, Wilhelm me pidió quedarse un rato más. Roberto, hay algo que quiero decirle. Dime, he estado en terapia, desde que pasó todo eso. Me alegra oír eso. Mi terapeuta me hizo ver algo. Toda mi vida construí mi identidad sobre el dinero y la clase social, porque eso era lo único que mi madre me había enseñado que importaba. Pero cuando usted me confrontó, cuando vi que mi madre me había mentido sobre su origen, todo se derrumbó. Y tuviste que reconstruir desde cero. Exacto. Y al principio me dio terror. ¿Quién soy si no soy el hijo rico de Ingrid Schaffer? ¿Qué valgo si no tengo ese departamento caro, ese apellido, esa vida? ¿Y qué descubriste? Sonrió. ¿Qué valgo por lo que hago, por cómo trato a la gente, por las vidas que toco? Esos niños a los que les enseño alemán me ven como un héroe, no porque tenga dinero, porque les dedico tiempo, porque los escucho, porque los respeto. Eso es, y eso lo aprendí de usted. Wilhelm, es verdad, usted nunca tuvo dinero, pero todo el mundo lo respeta. Claudia lo recuerda con cariño después de años. Esos niños en Berlín probablemente todavía recuerdan al señor mexicano que limpiaba sus edificios y siempre los saludaba. Miguel lo adora, yo lo admiro, se le quebró la voz. Quiero ser como usted cuando sea mayor, no rico, íntegro. Lo abracé. Ya estás en ese camino, hijo. ¿Hijo? Sí, porque eso eres ahora para mí, mi hijo. Como Miguel, lloró en mi hombro. Y yo también lloré, porque había ganado un hijo que no esperaba, porque el círculo se había cerrado de la manera más hermosa posible. Esa conversación con Wilhelm fue un punto de inflexión, no solo para él, sino para toda la familia. Porque a veces una crisis no destruye, sino que reconstruye algo mejor de lo que había antes. La semana siguiente, Miguel llegó con noticias. Papá, Wilhelm y yo tomamos una decisión importante. ¿Cuál? Vamos a abrir un centro comunitario, aquí en Nesa, para dar clases gratuitas de idiomas, computación, apoyo escolar. Me quedé mirándolo. Hijo, eso requiere mucho dinero, lo sé. Wilhelm vendió su auto de lujo. Yo vendí mi colección de relojes caros, y tenemos ahorros. No será un centro enorme, pero será algo. ¿Estás seguro de esto? Más seguro que nunca, papá. Toda mi vida perseguí cosas que no me llenaban. Un título prestigioso, un trabajo bien pagado, una vida de apariencias, pero nada de eso me hacía feliz. ¿Sabes cuándo me sentí realmente feliz? ¿Cuándo?
Cuando ayudé a servir ponche en esa posada, cuando vi a Wilhelm con esos niños, cuando comimos todos juntos en tu mesa, ahí me sentí vivo por primera vez en años, sentí orgullo hinchar mi pecho. Entonces háganlo. ¿En qué puedo ayudar? Solo con tu bendición. La tienen, siempre. El centro comunitario abrió 3 meses después. Un local rentado en una esquina de Nesa. 3 salones pequeños, sillas donadas, pizarrones de segunda mano, pero limpio, pintado de colores brillantes, lleno de esperanza. Wilhelm enseñaba alemán e inglés. Miguel daba clases de matemáticas y computación. Claudia organizaba talleres para padres. Ingrid, para sorpresa de todos, empezó a dar clases de costura. Algo que su madre le había enseñado de niña y que nunca había vuelto a hacer. Es irónico, me dijo un día mientras enseñaba a un grupo de mujeres a usar una máquina de coser. Pasé 30 años escondiendo estas habilidades porque me recordaban mi pobreza, y ahora son lo más valioso que tengo para dar. El centro se llenó rápidamente. Niños que necesitaban ayuda con la tarea. Jóvenes que querían aprender inglés para conseguir mejores trabajos. Madres solteras que querían aprender un oficio. Yo iba 2 veces por semana, no a enseñar, sino a platicar. Me sentaba en la entrada y conversaba con quien quisiera. Padres preocupados por sus hijos, abuelos solitarios que solo necesitaban compañía, jóvenes confundidos que buscaban dirección. Don Roberto es nuestro consejero oficial, bromeaba Wilhelm. No soy consejero, solo soy un viejo que escucha, exactamente lo que la gente necesita. Un día llegó un muchacho de unos 17 años, flaco, mirada desafiante, manos en los bolsillos, se paró frente al centro, mirando el letrero. ¿Buscas algo?, le pregunté. Dicen que aquí enseñan computación gratis. Así es, entra. No tengo dinero, por eso es gratis. Me miró con desconfianza. ¿Y qué quieren a cambio? Nada, solo que aprendas. Nadie da nada gratis. Yo sí. ¿Cómo te llamas? Oscar. Yo soy Roberto. Mucho gusto, Oscar. ¿Quieres entrar o vas a quedarte ahí parado toda la tarde? Se rió. Fue una risa pequeña, pero real. Está bien. Entro. Oscar se convirtió en uno de nuestros alumnos más dedicados. Iba todos los días. Aprendió computación con Miguel, inglés básico con Wilhelm, y cuando no había clases se quedaba platicando conmigo. Don Roberto, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Cómo le hace para no estar enojado? ¿Enojado con qué? Con la vida, con ser pobre, con que los ricos nos traten mal. Respiré profundo. Estuve enojado muchos años, Oscar. Enojado porque mi esposa murió joven. Enojado porque tuve que criar a mis hijos solo. Enojado porque trabajé toda mi vida y nunca tuve dinero. ¿Y qué pasó? Me di cuenta de que el enojo solo me lastimaba a mí. Los ricos que me despreciaban seguían siendo ricos. Mi esposa seguía muerta. Mis problemas seguían ahí. Lo único que el enojo hacía era amargarme. Pero debe haber algo que podamos hacer. Sí, puedes ser mejor que ellos, puedes tratarlos con la dignidad que ellos no te dieron, puedes demostrar que tu valor no depende de su opinión. Oscar me miró con intensidad. ¿Cómo hizo eso? Una noche, la familia de mi yerno me humilló en alemán pensando que no entendía, y cuando les respondí en su idioma, en su terreno, les mostré que me habían subestimado. No les grité, no los insulté, solo les mostré la verdad, y eso fue más poderoso que cualquier venganza. Y lo perdonó, eventualmente, porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Oscar asintió, pensativo. Quiero ser así cuando sea grande. Eres joven, tienes tiempo de ser lo que quieras. 3 meses después, Oscar consiguió su primer trabajo, en un café internet, gracias a las habilidades de computación que aprendió con Miguel. Lloró cuando vino a contarnos. Es mi primer trabajo real, don Roberto. Mi mamá está tan orgullosa. Yo también estoy orgulloso de ti. Todo gracias a ustedes. No, gracias a ti. Nosotros solo te dimos las herramientas. Tú hiciste el trabajo. Historias como la de Oscar se multiplicaron. El centro se convirtió en un punto de encuentro, un lugar de esperanza en un barrio donde la esperanza era escasa. Y entonces sucedió algo inesperado. Un día llegó una reportera de un periódico local,
joven, entusiasta, cámara en mano. ¿Es este el centro comunitario que 2 europeos están financiando? Wilhelm se rió. No somos europeos. Bueno, yo nací en Alemania, pero ahora soy de aquí. Y no estamos financiando nada, solo compartimos lo que sabemos. Puedo escribir una historia sobre ustedes, sobre nosotros no, sobre los alumnos sí. La historia se publicó una semana después. Centro comunitario en Nesa cambia vidas, una clase a la vez, con fotos de Wilhelm enseñando, de Miguel en las computadoras, de Ingrid con sus máquinas de coser, de los alumnos sonriendo, y al final una foto mía, sentado en la entrada platicando con un grupo de niños. El pie de foto decía, Roberto, 68 años, el corazón del centro. Cuando vi la foto me reí. No soy el corazón de nada, solo soy un viejo chismoso. No, papá, dijo Miguel, eres mucho más que eso. La publicación trajo más atención, más alumnos, donaciones pequeñas de gente del barrio que quería ayudar, una computadora usada de una escuela que cerraba, libros de una biblioteca que renovaba su colección, y trajo algo más, algo que no esperábamos. Una tarde, un coche elegante se estacionó frente al centro. Salió un hombre de unos 50 años, traje caro, maletín de piel. Miró alrededor con la misma expresión que Wilhelm solía tener, desconfianza mezclada con curiosidad. Entró. Wilhelm estaba dando clase. Disculpe, busco a Wilhelm Schäfer. Wilhelm levantó la vista. Soy yo. El hombre extendió su mano. Soy Heinrich Müller, embajador cultural de Alemania en México. Wilhelm palideció ligeramente. Estrechó su mano. Mucho gusto. Leí sobre su trabajo aquí, me gustaría hablar con usted. Se sentaron en la pequeña oficina que servía como salón de maestros, bodega y sala de reuniones. Señor Schäfer, la embajada tiene un programa de apoyo a iniciativas culturales que promueven el entendimiento entre México y Alemania. Su centro califica perfectamente. ¿Qué tipo de apoyo? Financiero, materiales, conexiones con escuelas en Alemania para intercambios virtuales. Y posiblemente becas para algunos de sus alumnos destacados. Wilhelm me miró. Yo estaba en la puerta escuchando. Señor Müller, esto es muy generoso, pero tengo que consultarlo con mi equipo. Por supuesto, aquí está mi tarjeta, piénselo, pero no tarde mucho. El programa cierra inscripciones en 2 semanas. Cuando se fue, Wilhelm se quedó mirando la tarjeta. No lo puedo creer. ¿Qué pasa?, preguntó Miguel entrando. La embajada alemana quiere financiarnos. Eso es increíble. No sé si aceptar. ¿Por qué no? Wilhelm miró alrededor del pequeño centro. Las paredes despintadas, los muebles viejos, la humildad de todo. Porque cuando el dinero entra, las cosas cambian. Yo lo sé. Crecí con dinero. Y el dinero trae expectativas, control, condiciones. No todas las ayudas son así, dije yo. Pero muchas sí. Entonces investiga. Habla con otras organizaciones que hayan recibido su apoyo. Asegúrate de que sus valores coincidan con los nuestros. Y si es así, acéptalo. Si no, declínalo. Wilhelm asintió. Pasó la siguiente semana investigando. Habló con 3 organizaciones que habían recibido apoyo de la embajada. Todas tenían cosas buenas que decir. El apoyo era real, sin condiciones ocultas, enfocado en resultados medibles pero flexibles. Creo que deberíamos aceptar, dijo finalmente en una reunión con Miguel, Ingrid, Claudia y yo. ¿Estás seguro?, preguntó Miguel. Sí, pero con condiciones claras. No vamos a cambiar nuestra misión. No vamos a convertirnos en algo que no somos. El dinero nos ayudará a hacer más de lo que ya hacemos, no a hacer algo diferente. Me parece justo, dijo Claudia. Yo también, agregó Ingrid. Entonces háganlo, dije yo. Wilhelm llamó al embajador al día siguiente. Aceptaron el apoyo con términos claros. El centro seguiría siendo comunitario, gratuito, enfocado en servir al barrio. La embajada proporcionaría fondos para materiales, capacitación de maestros y mejoras al espacio, pero no tendría control sobre el contenido o la dirección. Fue un acuerdo justo. 2 meses después, el centro tenía computadoras nuevas, más libros, mejor mobiliario, pero seguía siendo el mismo en esencia. Humilde, acogedor, lleno de vida, y empezaron los intercambios virtuales.
Niños de Nesa hablando con niños de Berlín, compartiendo sus vidas, sus sueños, sus culturas, aprendiendo que a pesar de las diferencias, todos éramos humanos con las mismas esperanzas y miedos. Uno de esos intercambios me tocó especialmente. Una niña de 9 años, Lupita, hablando con una niña alemana de su edad, Emma. ¿Tu abuelo también vive contigo?, preguntó Emma. No, pero viene mucho. Es como mi abuelo. Se llama Don Roberto. Me señaló. Emma me saludó por la pantalla. Hola, don Roberto. Hola, Emma. ¿Cómo estás? Bien. Mi abuelo también vivió en México hace muchos años. ¿De verdad? ¿Dónde? No sé. Pero aprendió español allá. ¿Usted habla alemán? Sí. Viví en Berlín 8 años. Sus ojos se iluminaron. Yo vivo en Berlín. ¿En qué parte vivió? En Neukölln. Mi abuelo vivió ahí también. Qué pequeño es el mundo. Después de la videollamada, me quedé pensando en eso. Qué pequeño es el mundo, y qué conectados estamos todos, aunque no lo sepamos. Esa noche, Wilhelm vino a mi casa para cenar. Solo nosotros dos. Hice quesadillas y frijoles. Comida sencilla. Roberto, quiero preguntarle algo. Dime, ¿alguna vez se arrepiente de algo? Muchas cosas, pero nada que pudiera cambiar. ¿Cómo qué? Como no haber pasado más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños. Trabajaba tanto que me los perdí crecer. Como no haberle dicho a mi esposa cuánto la amaba más seguido. Como haber guardado silencio tantas veces cuando debía haber hablado. Pero habló cuando importaba, con nosotros, sí. Porque aprendí que el silencio a veces es cobardía disfrazada de prudencia. Wilhelm comió pensativo. Yo me arrepiento de haber sido tan cruel con usted. Lo sé. Y me arrepiento de haber desperdiciado tantos años, siendo alguien que no era. Pero ahora eres quien quieres ser, gracias a usted. No, gracias a ti. Yo solo sostuve el espejo, tú fuiste quien tuvo el valor de mirarte. Comimos en silencio confortable, el tipo de silencio que solo existe entre familia verdadera. Roberto, hay algo más que quiero decirle. ¿Qué? Miguel y yo estamos pensando en adoptar. Me quedé con el tenedor a medio camino. Adoptar, sí, hay tantos niños que necesitan un hogar, y nosotros tenemos amor para dar. No podemos tener hijos biológicos, pero podemos ser padres de todas formas. Sentí lágrimas picarme los ojos. Eso es hermoso, Wilhelm. Cree que seamos buenos padres. Creo que serán excelentes padres, porque han aprendido lo que realmente importa. Quiero que el niño que adoptemos conozca su historia, conozca su origen, que nunca sienta vergüenza de dónde viene, como Ingrid tuvo vergüenza. Exactamente. Quiero romper ese ciclo. Ya lo rompiste, hijo. El día que decidiste ser honesto contigo mismo, se limpió los ojos. ¿Puedo pedirle un favor? El que quieras. Cuando adoptemos, podría ser el abuelo del niño, no solo de nombre, sino de verdad. Enseñarle las cosas que me enseñó a mí. Me quebré. Lloré abiertamente. Sería el honor más grande de mi vida. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que la familia que había perdido cuando murió Guadalupe, la familia que pensé que nunca tendría completa de nuevo, estaba aquí. Diferente, imperfecta, pero real. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo. Nos queda una parte más donde conocerás el hermoso final de esta historia. 6 meses después, Miguel y Wilhelm adoptaron a una niña de 5 años. Se llamaba Sofía, como la esposa de Marco, el hermano de Ingrid, una niña de ojos grandes y cabello negro rizado que había pasado 3 años en el sistema de orfanatos. El día que la trajeron a casa, organizamos una pequeña fiesta de bienvenida, en mi casa por supuesto, porque ahí era donde las cosas importantes siempre sucedían. Sofía entró tímida, agarrada de la mano de Miguel, miraba todo con cautela, como si esperara que en cualquier momento alguien le dijera que era un error, que tenía que regresar. Sofía, dijo Miguel arrodillándose a su altura, quiero presentarte a alguien muy especial. Él es don Roberto, tu nuevo abuelo. Me miró con esos ojos enormes. Eres mi abuelo, si tú quieres que lo sea. ¿Los abuelos son buenos? Se me partió el corazón. Los buenos sí, y yo prometo ser un buen abuelo para ti. Me vas a querer, ya te quiero. Aunque no sea tu nieta de verdad, me arrodillé también, para estar a su altura.
Sofía, la familia no es solo la sangre, la familia es el amor, y yo te voy a amar como a mis otros nietos. Está bien, pensó por un momento. Luego asintió. Está bien, pero solo si me enseñas a hacer quesadillas. Miguel dice que haces las mejores quesadillas del mundo. Me reí. Trato hecho. Esa tarde, Sofía y yo hicimos quesadillas juntos. Le enseñé a voltear la tortilla, a poner el queso justo en el centro, a esperar el momento perfecto para doblarla. Abuelo Roberto, tú también estuviste en un orfanato. No, mi niña, yo tuve padres. ¡Qué suerte! Yo no conocí a los míos. Lo siento mucho. Está bien, Miguel y Wilhelm dicen que ahora ellos son mis papás, y que tú eres mi abuelo, y que tengo una abuela Ingrid y tíos y primos. Así es, tienes una familia grande ahora. ¿Y no me van a regresar? La pregunta me golpeó. Nunca. Te lo prometo, esta es tu familia para siempre. Para siempre, para siempre. Sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que le vi. Los meses siguientes fueron de ajuste. Sofía tenía pesadillas. A veces gritaba en la noche. Miguel y Wilhelm la mecían, le cantaban, le aseguraban que estaba a salvo. Y poco a poco floreció. Empezó a ir al centro comunitario. Le encantaban las clases de Ingrid. Aprendió a coser, a bordar. Ingrid le enseñaba con una paciencia infinita, con un amor que había guardado por décadas sin saber a quién darlo. Es como si estuviera criando a la hija que nunca tuve, me confió Ingrid un día. La estás criando, junto con Miguel y Wilhelm. Roberto, ¿cree que merezco esto? Después de todo lo que hice, todos merecemos una segunda oportunidad, Ingrid. Y tú has hecho el trabajo de merecerla. Nunca olvidaré que usted me dio esa oportunidad. No te la di yo, te la diste tú misma cuando tuviste el valor de decir la verdad. En la escuela, Sofía empezó a destacar. Era brillante, curiosa, hambrienta de conocimiento. Los maestros estaban asombrados de su progreso. Es como si hubiera estado esperando toda su vida que alguien creyera en ella, dijo su maestra en una junta. Lo estaba, respondió Miguel. Y Sofía se volvió parte integral del centro comunitario. Ayudaba a los niños más pequeños con la tarea. Les leía cuentos, les enseñaba lo que ella iba aprendiendo. Voy a ser maestra cuando sea grande, me dijo un día. Sí, ¿por qué? Porque los maestros ayudan a que los niños no se sientan perdidos. Y yo sé lo que es sentirse perdida. Vas a ser una maestra excelente, como tú, abuelo. Yo no soy maestro, sí lo eres. Le enseñas a la gente a ser buena. De la boca de los niños sale la verdad más pura. Un año después de la adopción, organizamos una gran celebración. Un año de familia. Miguel y Wilhelm hicieron una ceremonia pequeña en el centro comunitario. Sofía se paró al frente, vestida con un vestido que Ingrid le había hecho, y habló con una claridad impresionante para una niña de 6 años. Antes yo no tenía familia, estaba sola, tenía miedo todo el tiempo, pero ahora tengo 2 papás que me quieren, una abuela que me enseña a coser, un abuelo que hace las mejores quesadillas, tíos, primos, amigos. Ya no estoy sola, y ya no tengo miedo. No había un ojo seco en el salón. Después de la ceremonia, Sofía vino corriendo hacia mí. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi niña. ¿Cómo supiste que Miguel y Wilhelm iban a ser buenos papás para mí? ¿Qué te hace pensar eso? Porque Miguel me dijo que al principio tú estabas enojado con Wilhelm, que Wilhelm fue malo contigo, pero ahora son amigos. ¿Cómo pasó eso? Me senté en una silla. Ella se sentó en mis piernas. Wilhelm cometió un error grande. Me trató mal porque pensaba que era mejor que yo. Pero cuando lo confronté, cuando le mostré que estaba equivocado, él tuvo 2 opciones. ¿Cuáles? Podía enojarse y seguir siendo malo, o podía reconocer su error y cambiar. Él escogió cambiar, y eso es lo que lo hace un buen hombre, y un buen papá. ¿Y lo perdonaste? Sí. ¿Por qué? Porque todos merecemos perdón cuando realmente queremos cambiar, y Wilhelm realmente quería. Y si yo hago algo malo, tú me vas a perdonar. Siempre. Pero eso no significa que no habrá consecuencias. El perdón no borra las consecuencias, pero sí borra el enojo. Pensó en eso por un momento. Eres muy sabio, abuelo. No soy sabio, solo soy viejo.
y los viejos hemos cometido suficientes errores para aprender de ellos. Se rió y me abrazó. Esa noche, cuando todos se fueron, Wilhelm se quedó para ayudarme a limpiar. Roberto, hay algo que quiero decirle. ¿Qué pasa? He estado pensando en escribir un libro. ¿Un libro? ¿Sobre qué? Sobre todo esto. Sobre cómo un hombre pobre y humilde me enseñó más sobre la vida que toda mi educación cara. Sobre cómo casi pierdo a mi familia por mi soberbia. Sobre cómo la redención es posible. Y yo estaría en ese libro, usted sería el protagonista. No sé si quiero ser famoso. Se río. No se trata de fama. Se trata de que otras personas aprendan lo que yo aprendí. ¿Cuánta gente hay por ahí como yo era? Llena de prejuicios, de soberbia, de vacío. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a cambiar, vale la pena. ¿Y qué dice Miguel? Dice que lo haga. Dice que nuestra historia necesita ser contada. Entonces hazlo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que cambies los nombres. No quiero que la gente venga a buscarme para preguntarme cómo ser sabio. No soy sabio. Solo tuve suerte de vivir lo suficiente para aprender algunas lecciones. Trato hecho. Wilhelm escribió el libro durante el siguiente año. Yo lo ayudé recordando detalles de esa noche, de Berlín, de todo. Miguel contribuyó su perspectiva. Ingrid, la suya. El libro se tituló La dignidad no tiene precio. Se publicó de forma independiente, sin grandes editoriales, pero de alguna forma encontró a sus lectores. Empezaron a llegar cartas al centro comunitario, de gente agradeciendo, de gente compartiendo sus propias historias de redención, de gente que había cambiado después de leer el libro. Una carta me tocó especialmente. Era de una mujer en Guadalajara. Estimado Roberto, aunque sé que ese no es su nombre real, soy una mujer de 60 años. Pasé toda mi vida siendo como Ingrid, negando de dónde vengo, avergonzada de mis padres humildes, construyendo una vida de mentiras. Su historia me hizo llorar durante 3 días, y luego me dio el valor de hacer lo que Ingrid hizo. Llamé a mi hermano, a quien no había visto en 25 años. Fui a visitar a mi madre, que está en un asilo. Le pedí perdón. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para volver a casa. Con gratitud eterna, Patricia, le leí la carta a Wilhelm. ¿Ves? Por esto escribiste el libro. No, lo escribí por usted. Esto es solo un regalo extra. 2 años después del libro, el centro comunitario había crecido. Ahora tenían 2 locales, más maestros voluntarios, más alumnos, más historias de transformación. Oscar, el muchacho del café Internet, ahora estudiaba ingeniería en la universidad, con una beca, y los fines de semana venía a enseñar computación a los niños. Don Roberto se acuerda cuando le pregunté cómo no estar enojado. Claro que me acuerdo. Ahora entiendo, el enojo es fácil, lo difícil es construir algo mejor. Exacto, y mira lo que construiste. Con su ayuda, no. Tú hiciste el trabajo. Yo solo creí en ti. A veces eso es todo lo que alguien necesita, que alguien crea en ellos. Tenía razón. En mi cumpleaños 70, organizaron una fiesta sorpresa en el centro. Todos estaban ahí. Miguel, Wilhelm, Sofía, Ingrid, Marco y su familia, Claudia, Oscar, don Helmut, los alumnos, los maestros. El lugar estaba lleno. Sofía, ahora de 8 años, me entregó un álbum. Abuelo, hicimos esto para ti. Lo abrí. Era un álbum de fotos y cartas. Fotos del centro, de las clases, de las celebraciones, y cartas, decenas de cartas de personas cuyas vidas habían tocado. Para Roberto, quien nos enseñó que la dignidad no se compra. Para don Roberto, quien me escuchó cuando nadie más lo hacía. Para el abuelo de todos, quien nos mostró que la familia se elige. Lloré, no lágrimas de tristeza, lágrimas de gratitud. Gracias, fue todo lo que pude decir. Wilhelm se paró y pidió silencio. Roberto, hace 4 años usted cambió mi vida. No con gritos, no con violencia, sino con verdad. Me mostró quién era yo realmente, y me dio la oportunidad de convertirme en quien quería ser. Aplausos. Hoy quiero anunciar algo. El centro comunitario va a expandirse otra vez. Gracias a una donación de la familia Schaeffer, vamos a abrir 3 centros más. En Iztapalapa, en Chalco, en Ecatepec.
Más aplausos. Pero eso no es todo. Vamos a crear la Fundación Roberto, una fundación dedicada a apoyar a personas mayores que quieren seguir contribuyendo a sus comunidades. Porque Roberto nos enseñó que la edad no es un límite, es una ventaja. La gente se puso de pie. Ovación. Me levanté tembloroso. No merezco esto. Sí lo merece, gritó alguien. Merece esto y más, gritó otro. Miguel vino y me abrazó. Papá, pasaste toda tu vida dando, déjanos darte algo de vuelta. Asentí, incapaz de hablar. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi casa, solo, mirando las fotos del álbum, recordando el camino, desde esa noche terrible cuando me humillaron, hasta este momento de amor desbordante, y me di cuenta de que todo había valido la pena, cada lágrima, cada humillación, cada momento difícil, porque me había llevado aquí, a este lugar de paz, de familia, de propósito. Llamé a Miguel. Hijo, quiero que sepas algo. Dime, papá, soy el hombre más feliz del mundo. Yo también, papá. Gracias a ti. No, gracias a todos nosotros. No te pierdas el final de esta increíble historia. Suscríbete y activa la campanita para la última parte. 5 años después de aquella noche en Santa Fe, la vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Miguel y Wilhelm ahora dirigían 4 centros comunitarios en diferentes partes de la Ciudad de México. La Fundación Roberto había ayudado a más de 200 personas mayores a encontrar propósito y comunidad. Sofía tenía 11 años, una niña brillante, segura de sí misma, llena de sueños, quería ser maestra y doctora. Para ayudar a curar cuerpos y mentes, decía. Ingrid se había reconciliado completamente con su pasado. Ahora vivía en una casa modesta cerca de su hermano Marco. Daba clases de costura todos los días y había escrito su propia historia, un libro llamado Regresando a casa, que ayudaba a otras personas a sanar su vergüenza. Y yo, a mis 73 años, seguía siendo el consejero no oficial del centro original. Mi silla en la entrada era un símbolo. Si necesitas hablar, don Roberto está ahí. Pero esta historia necesita un final apropiado. Y ese final llegó de la manera más inesperada. Un martes por la tarde, estaba en mi silla habitual cuando vi un coche estacionarse frente al centro. Un Mercedes último modelo, negro, elegante, intimidante. Salió una mujer de unos 40 años, rubia, elegante, con ese aire de dinero que reconocí inmediatamente. Detrás de ella, un hombre de la misma edad, también elegante, también con ese aire. Caminaron hacia la entrada. Cuando me vieron, la mujer se detuvo en seco. «¿Roberto?», preguntó en español con fuerte acento alemán. «Sí, soy yo. Nos conocemos». Se acercó, me miró intensamente. «Soy Petra Schneider, hija de la familia para la que trabajó en Berlín hace muchos años». El mundo se detuvo por un momento. «Frau Schneider, la mujer del collar de perlas. Me acuerdo de tu familia. Vine a México por negocios. Y cuando estaba investigando proyectos sociales, encontré un libro, La dignidad no tiene precio. Lo leí, y aunque los nombres estaban cambiados, reconocí la historia, mi madre, el collar, todo». Se sentó en la silla junto a la mía. «Mi madre murió hace 2 años. Antes de morir, me contó la verdad sobre usted, sobre cómo la confrontó, sobre cómo le mostró que usted sabía alemán y conocía todos sus secretos. Lo siento por tu pérdida». «No lo sienta, ella no fue una buena persona, y yo tampoco lo fui durante mucho tiempo. Me crié aprendiendo a despreciar a la gente como usted. Mi madre me enseñó eso». El hombre que estaba con ella habló. «Soy Andreas, su esposo. Petra me ha contado todo sobre su familia, sobre cómo trataban a las personas». Petra continuó. «Después de que mi madre murió, encontré diarios, escribía todo, y en uno de esos diarios admitió que usted tenía razón, que había vendido el collar para su amante, que le había mentido a mi padre durante años, y que usted, el simple trabajador mexicano, fue la única persona que tuvo el valor de confrontarla. Yo solo me defendí, hizo más que eso, le mostró que no podía salirse con la suya, y eso la cambió, no mucho, pero algo. En sus últimos años fue menos cruel, más honesta. Me alegra saber eso. Vine aquí porque necesitaba conocerlo.
Necesitaba disculparme por mi familia, por cómo lo tratamos, por el desprecio que le mostramos. No tienes que disculparte por los errores de otros, pero también fueron mis errores. Yo también lo traté mal cuando era adolescente, no tan mal como mis padres, pero lo ignoré, lo traté como si fuera invisible. Todos los jóvenes hacen eso, no es excusa. Y cuando leí ese libro, cuando entendí lo que usted vivió, lo que sobrevivió, lo que construyó después, me avergoncé profundamente. Andreas habló de nuevo. Roberto, Petra y yo dirigimos una fundación en Alemania. Apoyamos proyectos educativos para comunidades marginadas. Cuando supimos de sus centros comunitarios, quisimos venir a conocerlos. ¿Y qué piensan? Petra sonrió. Pienso que usted hizo algo que mi familia, con todo su dinero, nunca pudo hacer. Construyó algo con amor, con propósito, con dignidad. No lo hice solo, lo sé. Leí sobre Wilhelm, sobre Miguel, sobre todos, pero usted fue el catalizador. El espejo, como dice en el libro, se levantó. Nuestra fundación quiere apoyar su trabajo, no para cambiarlo, no para controlarlo, sino para amplificarlo. Para que más comunidades tengan lo que ustedes han construido aquí. Eso es muy generoso. No es generosidad, es justicia. Mi familia se enriqueció explotando a personas como usted. Lo mínimo que puedo hacer es usar ese dinero para ayudar a reparar ese daño. En ese momento, Wilhelm salió del centro. Vio a Petra y Andreas, vino hacia nosotros. Hola, soy Wilhelm. Petra extendió su mano. Petra Schneider. Leí su libro. Los ojos de Wilhelm se abrieron. Schneider, de Berlín, sí, la familia para la que Roberto trabajó. Wilhelm me miró. Yo asentí. Vaya, el mundo es realmente pequeño. Y está más conectado de lo que pensamos, dijo Petra. Se sentaron todos. Les conté a Wilhelm y a Petra sobre Berlín, sobre Frau Schneider, sobre el collar. Petra compartió más sobre los diarios de su madre, sobre cómo el encuentro con Roberto había sido un punto de inflexión, aunque pequeño. Mi madre escribió, «Hoy un hombre pobre me enseñó que tener dinero no significa tener poder. El verdadero poder es la verdad». Fue la única vez que la vi mostrar humildad. Wilhelm estaba fascinado. «Roberto, ¿cuántas vidas ha tocado sin saberlo? No lo sé, no llevo la cuenta. Deberíamos», dijo Petra, «porque su impacto va más allá de lo que imagina. Esa noche organizamos una cena, en mi casa, por supuesto. Petra, Andreas, Wilhelm, Miguel, Ingrid, Sofía, Marco y su familia. Mi mesa pequeña otra vez desbordada de gente y amor. Petra y Andreas contaron sobre su trabajo en Alemania. Miguel y Wilhelm sobre los centros, Sofía sobre su escuela, Ingrid sobre su libro. Y en un momento de la noche, Petra levantó su copa. Quiero hacer un brindis por Roberto, quien nos enseña que la dignidad no tiene precio, que la verdad es más poderosa que el dinero, y que nunca es tarde para cambiar. Por Roberto, repitieron todos. Bebimos, comimos, reímos, y sentí que el círculo finalmente se había cerrado completamente. Después de la cena, Sofía me pidió que le contara un cuento antes de dormir. Se estaba quedando en mi casa esa noche. Abuelo, cuéntame la historia de cuando eras joven. ¿Qué parte? La parte donde aprendiste a ser valiente. Pensé por un momento. ¿Sabes cuándo aprendí a ser valiente, mi niña? ¿Cuándo? Cuando me di cuenta de que ser valiente no significa no tener miedo, significa hacer lo correcto aunque tengas miedo. ¿Y tuviste miedo cuando le hablaste en alemán a Wilhelm? Mucho miedo. ¿Pero lo hiciste de todas formas? Sí, porque ya me había quedado callado demasiadas veces en mi vida. Y esa noche decidí que no lo haría más. Yo también quiero ser valiente como tú. Ya lo eres, Sofía. Fuiste valiente cuando aceptaste ser parte de esta familia, cuando decidiste confiar otra vez después de todo lo que pasaste. De verdad, se durmió en mis brazos. La llevé a la cama, la arropé, la besé en la frente. Volví a la sala. Wilhelm estaba sentado en el sofá, esperándome. Roberto, hay algo que necesito decirle. ¿Qué pasa? Petra y Andreas ofrecieron financiar 10 centros más, en diferentes estados de México, y quieren que yo dirija la expansión. Eso es maravilloso, pero significaría viajar mucho, estar menos tiempo aquí, menos tiempo con Sofía.
y te preocupa. Sí, no quiero repetir los errores que mi familia cometió. Poner el trabajo antes que la familia. ¿Qué dice Miguel? Dice que lo apoya, pero también le preocupa. Wilhelm, ¿puedo decirte algo que aprendí muy tarde en la vida? Claro, no hay decisión perfecta. Toda elección tiene un costo. La pregunta no es si habrá sacrificio. La pregunta es qué estás dispuesto a sacrificar y por qué. ¿Y cómo sé si es el sacrificio correcto? Pregúntate, dentro de 20 años, cuando mires atrás, ¿de qué te arrepentirás más? ¿De no haber ayudado a más gente o de no haber estado con tu hija? Wilhelm se quedó callado largo rato. Ya sé la respuesta. ¿Cuál es? Me arrepentiría más de no estar con Sofía. La gente necesita centros comunitarios, pero mi hija solo tiene un papá. Entonces ya tienes tu respuesta. Pero el proyecto, encuentra a alguien más para dirigirlo. Tú puedes ser asesor, puedes ayudar a establecer la visión, pero no tienes que ser quien esté en la carretera todo el tiempo. Sonrió. ¿Sabe qué? Eso es exactamente lo que voy a hacer. Gracias, Roberto. De nada, hijo. Se fue. Me quedé solo en mi sala, mirando las fotos en las paredes. Mi esposa Guadalupe, sonriendo en una foto vieja. Mis hijos cuando eran pequeños. Sofía en su primer día con nosotros. Wilhelm y Miguel en su boda. Una vida entera capturada en imágenes. Y me di cuenta de algo. Yo había empezado esta jornada como un hombre pobre, invisible, despreciado, trabajando en las sombras, limpiando los pisos de los ricos, siendo tratado como si no importara. Pero en el proceso había construido algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Dignidad, familia, legado, no porque me lo mereciera, sino porque me negué a aceptar la historia que otros escribían sobre mí. Y escribí la mía propia. Al día siguiente, Petra y Andreas se despidieron, pero antes de irse, Petra me dio algo. Encontré esto entre las cosas de mi madre. Era una foto, vieja, descolorida. Era yo, mucho más joven, en Berlín, limpiando una ventana. Debió haberla tomado alguien de la familia Schneider, sin que me diera cuenta. Al reverso, con la letra de Frau Schneider, decía, Roberto, el hombre que me enseñó que el respeto se gana, no se compra, que Dios lo bendiga. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Se la escribió un año antes de morir, dijo Petra. Creo que quería dársela, pero nunca tuvo el valor. Gracias por traérmela. Gracias a usted por ser quien es. Se fueron. La vida continuó, los centros crecieron, Sofía creció, la familia creció, y yo, a mis 73 años, seguí siendo el viejo en la silla de la entrada, el consejero no oficial, el abuelo de todos, porque al final eso es lo que importa, no el dinero que tienes, no la casa donde vives, no el carro que manejas, sino las vidas que tocas, el amor que das, la dignidad con la que vives. Y mientras me siento aquí, en mi silla, viendo a los niños llegar al centro, viendo a Wilhelm enseñar, viendo a Sofía ayudar a los más pequeños, sé que lo logré. No cambié el mundo, pero cambié mi mundo. Y eso es suficiente. Epílogo final. 10 años después de aquella noche en Santa Fe, me senté en la misma terraza donde fui humillado. Pero esta vez era diferente. Wilhelm y Miguel habían comprado el departamento. No para vivir ahí, sino para convertirlo en un museo. El Museo de la Dignidad lo llamaron. Un espacio donde se contaba la historia de cómo el orgullo casi destruyó una familia y cómo la verdad la reconstruyó. Había fotos, testimonios, la historia completa. Y en el centro, la mesa donde todo sucedió. ¿Por qué un museo?, le pregunté a Wilhelm. Porque la gente necesita recordar que la redención es posible, que el cambio es posible, que nunca es tarde para elegir la verdad. El museo abrió al público, miles de personas lo visitaron, estudiantes, familias, empresarios, todos salían transformados, y yo cada domingo me sentaba en esa terraza, no como el viejo humillado, sino como el patriarca de una familia que eligió el amor sobre el orgullo. Tengo 83 años ahora. Sofía tiene 21, estudia medicina y pedagogía, como dijo que haría. Wilhelm y Miguel siguen juntos, más fuertes que nunca. Los centros comunitarios ahora son 35 en toda la República. Ingrid escribió 3 libros más, todos bestsellers.
Todo el dinero va a la fundación. Y yo, bueno, yo sigo siendo Roberto, el viejo que hace las mejores quesadillas, el abuelo que escucha, el hombre que se negó a ser invisible, porque al final la dignidad no tiene precio y la verdad siempre, siempre gana. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te llegó al corazón, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, activa la campanita y compártela con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para defender tu dignidad. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios los bendiga.